Fossati, ¿de qué se trató esta entrega de certificados? Bueno, se trata básicamente de presentar oportunidades y posibilidades a jóvenes en algo que es muy preocupante porque tiene que mejorarse mucho, que es la puerta de egreso de lo que significa el sistema de atención y de amparo del INAU, que es cuando pasaron por los 17 años, 11 meses y llegan a los 18, y el ciclo termina con los 18 años, pero la importancia que tiene concretamente ver, bueno, en qué condiciones están egresando, de qué manera están realmente habiendo logrado y adquirido habilidades básicas que les permitan poder pasar a procesos de vida independiente, considerando concretamente que esa puede ser una de las posibilidades y no la de estar regresando necesariamente a sus familias biológicas, sino eventualmente incluso teniendo que transitar por sucesos de vida independiente, ¿no? Para lo cual esto es dar una oportunidad, es un ejemplo de lo que significa desde el punto de vista institucional una obligación y una responsabilidad de gobierno y de institución. No solamente es una responsabilidad del INAU, que es generar oportunidades de capacitación y formación. Y desde el punto de vista de los jóvenes, como yo les decía recién a ellos, entender que esto es simplemente un eslabón en una cadena compleja de sucesivas etapas por las cuales tienen que ir transitando, entendiéndolo como un continuo de capacitación y formación para el empleo, a los efectos de que puedan maximizar sus posibilidades de empleabilidad, que de eso se trata, ¿no? Esto es una formación pragmática, práctica, concreta, los coloca firmemente en posibilidades de empleo real, a los cuales tienen que, obviamente, sumarle todo lo que significan habilidades sociales básicas como disciplina, persistencia en los esfuerzos, asistir al lugar de trabajo, no llegar tarde porque se pasaron de copas en la noche, ese tipo de situaciones que en definitiva son las que dan estabilidad a la posibilidad de trabajo. ¿Cuántos chicos recibieron el certificado? Eso sí, eso es interesante. Esta es la segunda instancia de formación. En la anterior 6 recibieron la formación y la capacitación y terminaron con la certificación, y en este caso son 17 en 21 que estaban anotados, por lo cual es realmente algo destacable. Está en ellos ahora que hagan un buen uso de eso, pero particularmente yo quise subrayar que no lo vean como aquí terminó la cosa, esto es lo que tengo ahora y con este diploma tengo el mundo esperándome en posibilidades de trabajo, porque no es así la realidad, sino que hay que trabajarlas, hay que construirlas, hay que generarlas y hay que continuar adquiriendo competencias eventualmente que se puedan estar o sumando a las adquiridas o algunas otros tipos de competencias, siempre pensando en esa inserción sociolaboral. Quiero aprovechar a consultarle. En las últimas horas la Suprema Corte de Justicia ha dictaminado que los jueces que dicten que un adolescente sea internado, quede bajo el amparo del INAU, tenga que darle seguimientos. ¿Qué cambio significa esto? Tenga que darle seguimiento. Vio que, por ejemplo, actualmente si un juez envía a un joven a amparo del INAU, queda bajo la responsabilidad del INAU. Bueno, una resolución de la Suprema Corte de Justicia de las últimas horas establece ahora que el juez, además de dejarlo al amparo del INAU, tiene que darle seguimiento, que esté en buenas condiciones donde se encuentra y que se cumpla. La pregunta vino dada por lo siguiente. En el marco de la realidad de lo que estamos en este momento hablando, cuando estamos hablando de que tienen 17 años, estos jóvenes están llegando a los 18 años, el INAU, estrictamente hablando, tiene obligaciones en 3 tramos, que son primera infancia, infancia y adolescencia. Es decir, 0 a 6 años, 0 a 5 años, 11 meses, 6 a 12 años y 13 a 17 años, 11 meses. Ahora, y por lo tanto, allí hay una tarea de carácter interinstitucional con otros organismos en lo que significa el seguimiento a posteriori una vez que están egresados formalmente del INAU, para ver qué pasa con esos jóvenes una vez que están integrados a la vida social, en el marco de lo que es la inclusión social. Entiendo que este comentario por parte de la Suprema Corte va a algo diferente y lo subrayo como algo que adhiero plenamente, por razones de entenderlo como una obligación que debe efectivamente darse por parte del INAU, y es no solamente el amparo, significa no solamente el control, la seguridad y todo lo que eso hace en sus distintas instancias. Desde mi perspectiva, y esto lo quiero subrayar como un elemento, lo que tenemos que tratar
es de evitar caer en un exceso de institucionalización. Es decir, menos destino en centros residenciales o hogares residenciales y más esfuerzos por valorar el contexto familiar y trabajar desde el INAU para que efectivamente aquellas insuficiencias o disfunciones que pueda tener una familia biológica puedan mejorarse, aún incluso sin separar. A veces no hay más remedio que separarlo para reunificarlo rápidamente. Y luego sí, obviamente, entender que es obligación monitorear y seguir de cerca lo que es la trayectoria de los niños, niñas y adolescentes que están bajo el amparo de la institución. Pero esta acordada surge tras lo que fue el caso de esta chica fallecida en Rivera, que luego se detectó, que hay otros casos en la misma situación, incluso en el mismo hogar, y va, por ejemplo, de cara al control, una vez que entran bajo el amparo, sobre todo también de lo que son las salidas transitorias, a las cuales se detectó que, por ejemplo, eran sustraídas por estas redes de explotación. Va en línea justamente a casos en los que se detectó esta problemática y que estos jueces que determinan el amparo deben justamente hacer un informe mensual y además cada mínimo 90 días tienen que asistir a verlos. Este cambio que aumenta enormemente el Contralor, ¿cómo lo ve y cómo cambia en la práctica lo que es el trabajo del INAU? Bien, yo estoy justamente sacando para todos los medios algunos artículos con lo que estoy trabajando, que por ahora es visión del presidente del INAU. Todavía no ingresó a sesión de directorio del INAU, por lo tanto no es una línea de trabajo institucional aún, a pesar de que los presento este miércoles en sesión de directorio, donde claramente expreso toda una cantidad de puntos, varios de los cuales están en esa misma línea, donde hay que entender este concepto complejo. Las salidas no autorizadas es entre comillas, una enfermedad crónica de larguísima data, es decir, ha estado en cuanta gestión existe hacia atrás. Y esto, el primer criterio para encontrar la solución a un problema es mirar de frente al problema y entenderlo no como un problema puntual que está en el marco de una gestión, sino como un problema que es de larga data, que está presente, que es difícil, es una institución de las cuales no están privados de libertad, por lo tanto tiene esa característica por la cual desde el punto de vista institucional tienen una primera obligación que yo la destaco en parte de esto que les estoy mencionando, que ustedes van a tener acceso rápidamente en los próximos días, que es la evaluación del perfil de riesgo, es decir, todo adolescente, por ejemplo, ya que en este caso los adolescentes son los que ofrecen este tipo de problemas con mayor frecuencia en materia de las complejidades y los riesgos a los que se exponen con las salidas no autorizadas. Bueno, ¿qué quiere decir una evaluación inicial que permita trazar un perfil de riesgo? Permite conocer concretamente lo que son las características de los adolescentes, por las cuales no son todos iguales, algunos tienen más perfiles de riesgo que otros y por lo tanto colocado en situaciones externas donde eventualmente no tienen los componentes de autorregulación de sus propias conductas, fácilmente terminan siendo víctimas de todos los problemas que en el marco de una sociedad, en esta y en cualquier sociedad del mundo existen. Por lo tanto, insisto en este punto porque es la primera manera de poder encarar esto. Tenemos una interpelación en puerta, presentada por parte del Frente Amplio. Curiosamente, yo la miro como oportunidad y desafío y no de otra manera, porque entiendo que la mejor manera de encarar la solución de los problemas es mirarlos, no negarlos, entender que existen, mirarlos en toda su retrospectiva histórica y entender, en tanto persisten a lo largo del tiempo, por qué persisten a lo largo del tiempo, para entender que efectivamente son de solución difícil, pero eso no significa que no haya que encararla. Hay toda una serie de puntos que yo voy a estar planteando a los compañeros que integran el directorio del INAU, a los efectos de introducir una serie de ajustes, someterlos a la realidad práctica operativa para ver cómo funcionan y tratar de alguna manera de reducir este tipo de problemas. Esta acordada puntual, ¿le parece que aporta, que puede ser el camino? Sí, claro que entiendo que puede ser un camino importante. Yo considero que en cierta medida, lo primero que consideraría es que hay que fortalecer y poner un criterio mucho más enfático en el rescate de la permanencia en la familia, cuando no es posible, porque ciertamente no es posible en algunas circunstancias, caracterizadas por violencia intrafamiliar, por situaciones complejas, alcohol, drogas, por parte de algún progenitor que eventualmente generan un clima muy adverso y entonces hay una decisión de la justicia muy atinado, que es salir al rescate
de un niño, una niña que eventualmente o un adolescente que eventualmente pueda estar enfrentando procesos de crianza adversas en ese tipo de circunstancias, y entenderlo, por tanto, que si tiene que estar saliendo, sea a los efectos de que sea una salida de lo menos excluyente, lo menos restrictiva. Y lo menos restrictiva, por ejemplo, significa cuando no puede ser la familia biológica, que pueda ser lo que nosotros denominamos en la institución familia extensa, una tía, un tío, los abuelos, es decir, se mantiene dentro de los parientes y por lo tanto se le denomina familia extensa. Cuando no puede ser familia extensa, tenemos otra denominación que se llama familia por afinidad. Un vecino que lo conoce, que está dispuesto, con todos los apoyos institucionales que tiene que estar. Esto no significa pasarle la pelota al vecino, sino significa concretamente hacer uso de los recursos sociales que están, con potenciándolos y dando ese tipo de posibilidades y siguiendo muy de cerca, vale ese concepto del monitoreo y seguimiento, porque eso sí es responsabilidad institucional. Y cuando esto no es posible, entonces aparecen los conceptos que no han tenido mayor. En varios departamentos no fue exitoso el concepto de las familias amigas, que son llamados a familias concretamente por las cuales hay listas que están. Y el último recurso, así mirado de una perspectiva incluso internacional, es el centro residencial. Entonces, estos problemas que hemos estado viviendo se dan en contexto de centros residenciales. Tengamos presente que hay muchas cosas para solucionar allí, pero la primera es que todos aquellos que eventualmente no deberían haber llegado al centro residencial, hacer los esfuerzos necesarios, potenciando las etapas que permiten que efectivamente no lleguen al centro residencial, entendiéndolo como aquel aspecto que es el más restrictivo en lo que son las posibilidades de un niño, una niña, un adolescente, en lo que significa la plena defensa de sus derechos. Ahora, me quedó una duda. Usted decía hay que hacer ajustes en las salidas no autorizadas. ¿Qué tipo de ajustes? No, en el caso, los ajustes básicamente son trazando concretamente una mayor evaluación concreta para conocer la realidad de la población que está alojada, amparada en ese centro residencial, viendo concretamente cuál es la dinámica de los vínculos. Pensemos, por ejemplo, en este caso de Rivera. Ingresa al amparo del INAU el 10 de julio del 2023. Por decreto del 8 de julio del 2023 por parte de la jueza interviniente. Se dan en pocos meses un sorprendente número de 17 salidas no autorizadas. 17 salidas no autorizadas en ese marco. Tengamos presente que el promedio de salidas no autorizadas en el periodo 2018 a 2023, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, es de 6,2. Por lo tanto, cuando tenemos un adolescente que tiene 17 salidas no autorizadas y que tenemos otra característica muy curiosa, ella ingresó al amparo y llegó a la juez por decisión propia, planteando problemas con la madre. Por lo tanto, hay una iniciativa de la propia adolescente que la coloca frente a la juez y de ahí surge la decisión de pasarla al amparo del INAU. Entonces, yo entiendo que hay que maximizar todos los caminos para que la llegada, en este caso al centro femenino, sea el último recurso y no se esté de alguna manera dando con la mayor frecuencia. Por lo tanto, conocer las características de la población que se está asistiendo es un componente central. Ahora, lo que se tiene que tener presente es que tienen trayectorias de vida complejas, son adolescentes, algunos de ellos con conductas disruptivas, se enfrentan, les cuesta. La madre, por ejemplo, en el caso de esta adolescente, señalaba que ella no acepta un no, le cuestan los límites. No es nada extraordinario, es parte de adolescentes que tienen este tipo de trayectorias de vida, para lo cual, y en esto pongo otro énfasis importante que tiene que ver con la prevención. Tengamos presente que cuando se llega al sistema de protección del INAU es porque algo ya ha fallado antes, si no, no se llega a un sistema de protección. Si llega a un sistema de protección cuando no se encararon medidas preventivas que eventualmente puedan disminuir o mitigar. Nunca en el marco de una sociedad se suspenden la presencia de este tipo de problemas. Forman parte de cualquier sociedad, en cualquier parte del mundo. Lo que uno hace es mitigarlas, reducirlas y maximizar todas las posibilidades para que no se den. Pero las recetas mágicas no existen. Por lo tanto, hay que colocarse frente a esto en el plano de lo que es la realidad, ¿no? Repito, son adolescentes que enfrentan, cuando ustedes se puedan estar escuchando de pronto a quien está más en contacto directo con los funcionarios por ser el presidente del sindicato,
José Lo López. Si ustedes le preguntan, van a encontrar que él señala concretamente, pero mire que igual se escapan por el techo. Es decir, le pasa llave a la puerta y se escapa. ¿Qué quiero decir con esto? Esto no es poner la culpa en el adolescente, ni mucho menos. Esto es entender que hay una realidad compleja, que hay que enfrentarla en el marco de una situación que no es de privación de libertad. Y que por lo tanto hay que seguir de cerca esto. Pero esto no significa, bueno, tendrá la salida acompañado por alguien, eso es irreal. Por otra parte, hay que entender que probablemente la institución no está ofreciendo aquellos aspectos que dejen de convertir al centro residencial en una fuerza centrífuga que expulsa y que eventualmente tenga más de fuerza centrípeta que convoca. Y entonces aquí hay otros aspectos. En los adolescentes es natural, en cualquier adolescente, en cualquier contexto socioeconómico, cultural, que quiera tener vida de relación, que quiera... La socialización es muy importante, la recreación es muy importante. Por lo tanto, hay que mirar estos temas en toda su justa dimensión, buscando verlos, enfrentarlos, entenderlos, para encontrar un camino de solución. Mosati, le cambio brevemente de tema y es por la situación de esta beba que fue encontrada en una conservadora y que se determinó que pase bajo custodia del hogar la hermana que recién nació de un hogar del INAU. ¿Cómo está esta situación? ¿En qué se basó esa decisión? Bueno, la decisión siempre es por parte de la justicia. Lo que en este momento, a mi entender, hasta la información que yo he recibido, la beba todavía está en contexto sanitario, en contexto de hospitalización. Lo que el INAU hace frente a eso es poner una cuidadora que le da atención directa a la beba. ¿Es una beba o un bebé? Beba. Beba. Y frente a la realidad luego, en esa etapa tan temprana de la vida, en algo tan triste que llegar al mundo en condiciones tan adversas desde el punto de vista de arranque de la vida, ¿no? El INAU lo que hace es rápidamente encara el proceso de la adopción. Por lo tanto, lo que busca rápidamente es buscar ese camino. En principio entiendo que va a estar en lo que es la familia extensa, va a estar al cuidado de los abuelos. Pero se pidieron pericias para los abuelos, o sea, Sí. Pero eso es parte inexorable de la tarea de la institución INAU. Es decir, ¿cuánto tiempo puede pasar? ¿Cuánto llevan esas pericias? ¿Qué pasa de ahora en más? No, las pericias no deberían llevar, utilizo el deberían porque concretamente no tengo exactamente el tiempo que puedan estar llevando, pero no deberían llevar mucho tiempo, porque todo el tiempo es adverso para la beba, por lo tanto, pero al mismo tiempo hay que conocer claramente cuál es el contexto en el que va a estar funcionando, es decir, cómo son estos abuelos, qué va a ser ese entorno, es un entorno realmente propicio o no, pero en principio es el primer camino concreto, porque se necesita un lugar concreto donde vaya a estar de las mejores condiciones posibles, en tanto se avanza en el proceso de la adopción, ¿no?